Sí. Hola, buenos días. Van a dar comienzo la jornada Drogas reactivando el compromiso de la comunidad. En primer lugar, me quiero permitir una licencia y es felicitar a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción por la andadura que lleva durante 20 años y de la cual, pues, como técnico responsable del Plan Municipal de Drogodependencia del Ayuntamiento de Sevilla, me puedo sentir un privilegiado de esta relación que durante 15 de estos 20 años de la FA el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido con ellos, esperando que esta relación sea duradera y no precisamente por el tema con el que nos tiene aquí, ¿no? Sino que durante mucho tiempo mantengamos esta relación de amistad que hemos hecho. En primer lugar, quería comentaros algunas cosas respecto a la organización. Después de esta conferencia, como de las mesas redondas, habrá un turno de preguntas donde, como veréis en las carpetas, existe un formulario para las preguntas para que durante la conferencia y las mesas la gente las vaya preparando y desde la organización irán recogiéndolas y nos las pasará al moderador. También me han dicho que os comente que en las carpetas aparece un formulario para un cuestionario de evaluación que nos gustaría que, por favor, todo el mundo lo rellenara y antes de que terminara la jornada lo entregara fuera y fuera también se os entregará por la tarde los certificados de asistencia. Bueno, dicho estas palabras de intendencia, pues pasamos a presentar al primer conferenciante, don Javier Urra. Posiblemente muchos de los que estéis aquí pues ya lo habréis conocido porque es una persona que con un dilatado trayecto profesional, pero sobre todo lo primero, decirle a Javier que nos alegramos muchísimo de la pronta recuperación que ha tenido del problema de salud, que afortunadamente ya lo ha superado y que nos ha hecho temer durante unos días por su participación en este aniversario. Igualmente también queremos agradecerle que en todo momento haya mantenido el interés y el compromiso de estar en nuestra presencia, y más aún cuando nos consta que le ha supuesto suspender otros compromisos que tenía en su agenda. Hablar de Javier Urra Portillo, como he dicho, pues nos podría llevar pues prácticamente casi toda la mañana, ¿no? Dada su calidad humana y su dilatada carrera profesional, por lo cual, y como él me ha pedido también, le voy a hacer una breve referencia bibliográfica de su carrera, ¿no? Él es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid. Es pedagogo-terapeuta, profesor de Psicología del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid desde el año 1996 hasta octubre del 2001. Ha formado parte de distintas delegaciones oficiales españolas, entre otras la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y Parlamento y Derechos Humanos de Estrasburgo. Es asesor y patrono de UNICEF. Ha publicado cientos de artículos en revistas científicas y profesionales. Igualmente ha publicado diversos libros y por todo esto ha recibido distintos premios y reconocimientos de organismos como el Colegio de Psicólogos de Madrid, el Comité Español de UNICEF, Onda Cero o Cadena COPE, entre otros. Pero yo creo que lo más importante es que lo escuchemos. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Fernando por esta presentación. Muchísimas gracias a la FAT por invitarme y específicamente a todo el equipo magnífico que me lo ha facilitado y al querido amigo Eusebio Mejías. Es verdad, yo creo muchísimo en la educación en cualquier edad, en cualquier momento de la vida,
y también a mis 49 años. Como decía Fernando, el día 1 de este mes sufrí un severísimo infarto de miocardio que me ha dañado muchísimo las coronarias y ahora me estoy educando en cómo comer sin sal, en tantas y tantas cosas que te cambian la vida. Pero yo hoy, cómo no, quería estar con todos ustedes, que además cada vez me van pareciendo más jóvenes, lo cual es un problema grave para mí. Y el tema del que les venía a hablar es drogas, el principio del fin. Quisiera también agradecer a Enrique y a su equipo que van a hacer toda una labor para que esto quede grabado para el futuro y para el presente. De verdad que no es un gesto de humildad o de sencillez. Ustedes saben seguro de drogas más que yo. Yo soy una persona que sí sé de niños, de jóvenes, porque he dedicado toda la vida. Empecé con deficientes, que es de los que más aprendí. Luego gané una plaza en el Ministerio de Justicia y estuve en un centro de reforma en Cuenca, un centro nacional. Y soy una persona a la que le han puesto más de una vez un pincho en el cuello, por lo tanto no tengo una idea absolutamente angelical de lo que son los jóvenes y llevo trabajando toda la vida en la Fiscalía de Menores, si bien tuve la suerte de ser el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué se droga una persona? ¿Cuáles son las causas? Y las causas pueden ser, seguro, sociales, familiares, personales. Yo voy a vertebrar mi charla, estos 40 minutos, en ideas de droga, pero sobre todo en las que están alrededor, que son las que más conozco y yo creo que las que más influyen y en las que más podemos nosotros incidir. Miren, me parece que tenemos una juventud magnífica, solidaria y terriblemente injustamente tratada en muchos programas, en muchos medios y por la propia ciudadanía. Me encantan programas que tienen ustedes, y es verdad que vengo en ocasiones, por ejemplo, a Andalucía, programas como Mejor lo hablamos, pero me llama la atención que cuando se habla de joven y violencia, de joven y anorexia, de joven y botellón. Bueno, podríamos hablar de los jóvenes que hoy en Almería, en Jaén, en Sevilla, han estado en los hospitales cuidando a otros niños subsaharianos que vienen en acogimiento familiar y que les han tratado. Eso también sería noticia y no se hace. Yo creo que, sin embargo, tenemos un grupo de jóvenes y de menos jóvenes patéticamente ocultos en España y que exigen mucho. Una de las cosas que me llamó poderosísimamente la atención en la unidad coronaria estos días es que había gente que le decía a los cirujanos, a los médicos, cúreme, pero como mandato, como exigencia, como si eso se pudiera también comprar, como si eso se pudiera adquirir. Y me ocupa y me preocupa algo que es fundamental, la pérdida del lenguaje. Alguien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que no. Aquí tenemos, la tecnología audiovisual es fundamental, pero el ser humano se caracteriza por el diálogo, se caracteriza por la comunicación, por la palabra. Somos seres dialógicos y por eso se transmite la cultura desde la palabra. ¿Saben ustedes que en este país, donde se dice que nadie va a la cárcel, tenemos un número cada vez mayor de personas en la cárcel? Una de cada 11 son, solo una de cada 11 son mujeres. ¿Esto está en los genes, está en los cromosomas? ¿O es que la mujer emplea el lenguaje muchas veces, puede que alguna vez, como un dardo, pero normalmente como un puente, como un colchón, como un mediador verbal? Me preocupa, por lo tanto, jóvenes hoy que no saben comunicarse más que desde el grito, desde el empujón, el chaval que dice me rayo, me da el punto y que no tiene un lenguaje consigo mismo y con los demás. Otro tema que creo en esta pregunta de por qué se droga las personas sería la huida del aburrimiento. Oye, quien no puede estar un minuto aburrido, quien tiene que estar viviendo sensaciones de manera constante y no tiene capacidad para la fantasía, para diferir, para imaginar o simplemente para mirar, para entretenerse. Creo que tenemos un tema muy conflictivo y lo abordaremos más tarde, es la presión del consumo. Saben ustedes que 2 de cada 5 anuncios se dirigen de una u otra forma a los niños. Saben las empresas, las marcas, que es magnífico fidelizar a los niños, que hoy los niños ya tienen dinero, que estas Navidades se irán muchas familias a donde hayan dicho los jóvenes o los hijos. Y ese es un tema peligroso, problemático, la presión del consumo. Y yo creo que la respuesta de por qué se droga una persona es porque ustedes y yo, recientemente, pero antes también, sabía y sabemos que nos vamos a morir. Es un tema importante la muerte.
y se lo hemos retirado, se lo hemos ocultado a los niños, a los jóvenes. El ser humano sabe que es finito y que tiene un tiempo. Y ustedes, Fernando, yo, estamos aquí porque creemos que es lo más importante que podemos hacer esta mañana. El tema de la muerte. Pero la muerte al ser humano le genera ansiedad, le genera angustia, le genera interrogantes, un vacío existencial. Y entonces busca huidas, busca otros momentos, busca sentirse bien consigo mismo, busca alejarse de una realidad que está en un sustrato escondido, pero que está y que sabe que existe. Yo creo que se puede contestar también desde la palabra moda. Hay mucho de moda. Si ustedes ven cuando los chicos les da por coger estúpidamente los teléfonos móviles y golpear a otro niño y grabarlo, se convierte en una moda. Ahora hay hasta una moda, ¿no?, de salir en el colegio golpeando a un profesor. No duden de que hay mucho de moda. La vida es mucho de moda. En mi época te decían que había que tomar pescado blanco. Ahora es pescado azul. Hay mucho de moda. En mi época yo era hijo único, bueno, y lo sigo siendo, claro, y cuando suspendías matemáticas te decían, es que es hijo único. Bueno, esto estaba en la pedagogía de aquel momento. Luego ha habido niños de padres separados que cuando suspendían decían, es que es hijo de padres separados. Ahora no se dice porque hay tantos hijos de padres separados únicos. Pero hoy si en Sevilla corre un niño por aquí, es fácil que alguien levante la mano y diga, es un niño con déficit de atención e hiperactividad. Lo digo con todo respeto a un síndrome que existe y que es grave, pero quiero decir, cuidado con las modas y desde luego el tema de la droga tiene en sus diversas características y con todo lo que ha variado de unos años aquí, mucho de moda. Una que es sencillísima, la fácil accesibilidad. En España el acceso a la droga es facilísimo. Hay niños, desde luego en Madrid, jóvenes que eligen a qué discoteca o a qué pub o a qué lugar de copas van a ir, depende de las pastillas que se trapicheen en la zona. Hay una fácil accesibilidad en ese sentido y bien es cierto que algo ha cambiado en España cuando hoy ya se dice drogas y no alcohol y drogas como dos cosas absolutamente diferentes por intereses de otro tipo, comerciales, que también abordaremos. Creo que está lo que es la imitación. Los niños, los jóvenes, imitan en todo, en lo positivo, en lo negativo, en el ejemplo, en el aprendizaje vicario a los adultos. Y los adultos están esnifando cocaína, están con el vaso de whisky, están en muchas ocasiones con el tema de droga. Bueno, yo creo que hay un tema muy interesante que podríamos abordar, que es lo que callan los hijos a los padres. Pero también podríamos hablar de que los padres hay cosas que no dicen a los hijos. Y esa realidad oculta, callada, pero sabida por ambas partes, da algunas explicaciones. Y la segunda pregunta es ¿por qué jóvenes que viven en el mismo ambiente adoptan actitudes distintas ante las drogas? También decimos, y hay familias que dicen, ¿cómo es posible que si yo educo a 4 hijos igual, el segundo es el que se engancha a la droga? La primera pregunta es, ¿se educa igual a todos los hijos? Aún más, ¿se quiere igual a todos los hijos? Es que hay veces que en un gabinete psicológico un padre varón te dice, no tengo nada claro que el segundo sea hijo mío. Pues claro, ya empezamos con esas dudas. Es que esa es la realidad. Por cierto, que saben ustedes que los últimos estudios de 4 grandes hospitales españoles han resultado que el 10% de los hijos no son del padre varón. Y estos son pruebas del ADN. Ese es un hecho incontestable. Pero bueno, esas son otras realidades. Decía Alport, que era un psicólogo bastante espabilado, que con el mismo fuego que se endurece el huevo, es decir, que se hace un huevo duro, se derrite la mantequilla, con el mismo. Somos distintos las personas y, desde luego, cuanto más un niño, un joven, que está en un estadio evolutivo. Están las vivencias anteriores, la psicohistoria. ¿Con qué ha vivido? ¿Con quién ha vivido? Cuando un técnico, cuando un experto, cuando un psicólogo, por ejemplo, dice esta familia tiene locus, o sea, es una familia desestructurada. El joven tiene locus de control externo. Está bien, pero ¿cuál es su pasado? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se plantea? ¿Qué le motiva? ¿Qué le ilusiona? ¿Cómo le enganchamos? Yo creo que es la pregunta que tiene que hacerse en un informe, porque el otro es ser notario de una realidad que sabemos que está solo mal. Yo creo que hay muchas cosas que diferencian a unos jóvenes de otro. El que esté en contacto con la naturaleza, y lo sabemos, somos animales, a veces racionales, pero es fundamental estar en contacto con la naturaleza. Si se me permite la expresión, nos hace más buenos,
nos relaja, nos quitamos estresores. La práctica del deporte, la competitividad, pero al mismo tiempo el trabajar junto al equipo, el saber ganar, el saber perder, el esfuerzo con uno mismo. Y yo creo que hay muchos temas que diferencian a unos chicos y a unos jóvenes de otros. La sublimación, la práctica del arte, ya sea la pintura, la poesía, la literatura, la música, son refugios, lugares donde una persona se puede encontrar francamente bien y aislarse de otro tipo de realidades. Bueno, es verdad que unos no entran en contacto con las drogas, otros la prueban temporalmente y otros se hacen consumidores habituales. He comentado antes de pasada la importancia de la aceptación de la frustración. Esta noche leía un artículo norteamericano de que los niños que más se están deprimiendo son de familias de niveles socioeconómicos altos. Es una realidad. Yo siempre he contestado a los medios de comunicación, obviamente, cuando me han preguntado, si alguna vez, siendo defensor de menor, que un periodista me hizo una pregunta tan estúpida que no le contestó. Me dijo, oiga, ¿usted cree que los hijos de familias ricas lloran? Yo creo que hace falta saber que el mundo exige a veces diferir gratificaciones, que las cosas no pueden ser aquí y ahora. Y desde luego hoy en España tenemos una generación de niños de aquí y ahora, porque lo digo yo, porque lo quiero yo, y que ven a los padres como un cajero automático, dummy, que ven a un maestro desde la perspectiva de un cliente. Usted está ahí porque mis padres le pagan. Miren, en el centro de Cuenca, los chavales que trajimos de todas las comunidades autónomas, lo primero que hicieron es sus necesidades fisiológicas fuera del váter. Yo estaba entonces de director en funciones y cuando los reuní dije, ¿y esto? Me dijeron, para que lo limpien las señoras de la limpieza. Es que ellas están aquí gracias a nosotros. Por cierto, que ustedes, la FAT, en sus ayuntamientos, lo que tienen que ser también es valientes. Valientes consigo mismos, valientes con su criterio, valientes a veces con los jefes, y decir las cosas e intervenir como se cree que hay que hacerlo. Creo que es fundamental la asertividad, entendido como que un chaval sepa decir sí o sepa decir no. Esto es muy difícil, y más en esas edades de adolescencia, ante la presión del grupo. El autodominio. Ese locus de control que decíamos interno. Es decir, alguien comentó, las cartas están dadas. Es verdad, en la vida posiblemente nacer en una barriada o en otra, en el segundo C de esta calle o en el segundo D, te cambia la vida. Pero las cartas están dadas, pero hay que jugarlas. Es terrible que haya jóvenes que creen que todo está marcado por el destino, que todo es la lotería, que todo... No, que todo es el azar. No, yo creo que uno lleva la vida al final en sus propios brazos. El consumo de drogas se da en todas las clases sociales y ya no es privativo, decíamos, de los barrios periféricos, de los grandes núcleos urbanos. Esto es exactamente igual que la violencia. Cuando yo empecé, la época del Pera, etcétera, eran cristalización de clase. Sevilla tiene un barrio terriblemente marginal, pero hoy los hechos problemáticos se producen en ese barrio y en los niveles medios, altos y muy altos. Por cierto, que empieza a haber un rebrote en las niñas, y esto es algo que nos preocupa. Creo que hay mucho tema de problema social, hablaba antes de violencia, de agresividad lúdica, de ocio, y en ese punto del ocio es donde se engancha el tipo de droga posiblemente actual. Es más, el consumo hoy se convierte en algo normalizado. Habrá que preguntarse si un joven no consume si no se siente de alguna manera estigmatizado. Ahora bien, ¿cualquier joven puede llegar a ser toxicómano? Mi respuesta categórica es no. La motivación, la susceptibilidad psicológicas a la droga es muy distinta en las personas. Y aún diría más, a cierta edad, desde luego, no. Es verdad que en la vida se pueden producir cataclismos que te modifiquen, pero creo que una personalidad madura, que un criterio, hace muy difícil el acceso a la continuidad en las drogas, como pasa con los hechos violentos. Cabe un punto, pero no un proceso de vida. Es cierto que los adolescentes se orientan a la experimentación de sí mismos, de sus propias posibilidades, en la búsqueda del placer y de la gratificación. Pero, digo, la droga nada puede hacer contra una personalidad que sea madura y estable. ¿Y un adolescente puede ser realmente maduro? Bueno, no, yo creo que un adolescente es un muchacho que está en cambio,
que tiene que pegar un día un portazo, pero que muchas veces tiene una capacidad de reflexión. Hoy en España, cuando le dices a alguien, ¿tienes un hijo?, te dice sí, le preguntas qué edad tiene, como te diga, es adolescente, hay quien le da el pésame. Yo no entiendo por qué eso. Es decir, si es lo más bonito, si es lo más atractivo, un adolescente. Hombre, cuando le pagas el teléfono, no. Pero quitando eso, un adolescente es pura vida. Yo creo que hemos hurtado a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, algo que es fundamental, la trascendencia. No digo la religiosidad, que a mí particularmente me parece importante, pero al menos la trascendencia. Es decir, que un chaval de 12, de 13 años tiene que preguntarse un día, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Claro que sí. No puede ser un chaval que huye, que necesita ruido, que necesita estar delante de una pantalla, que tiene que llevar unos cascos. No, tiene que hacerse cuestiones. Creo que es fundamental que los técnicos, que los padres, porque ustedes, que sé que hay muchísimos técnicos aquí, tienen una herramienta como la tienen los padres, que es el vínculo. Sin el vínculo se puede hacer muy poco. Hay que vincularse con las personas. Cuando yo llegué a Cuenca, al primer chaval que llegó le puse la mano encima y me dijo, quítame ahora mismo la manita de encima. Yo venía de trabajar en educación especial, de llegar a casa lleno de mocos, sobao, porque saben ustedes que los deficientes son muy cariñosos. Este chico me dijo, quítame ahora mismo la mano de encima. No admite el contacto, no quiere ese vínculo, pero esa es la herramienta con la que se puede empezar a trabajar con él. Yo creo que a un niño de 11, de 12 años no hay que darle grandes ponencias, pero un día hay que llevarle a un hospital para que vea a otros niños enfermos, para que vea el dolor, para que no esté molesto por si hoy llueve o no llueve en Sevilla. Ese no es un tema trascendente. Me parece que estos son los antídotos, las vacunas, para luego no caer, o por lo menos no quedarse enganchado en la droga. Creo que hoy hay muchos jóvenes, naturalmente, solidarios. Pero ¿y quién cuida del abuelo que tiene Alzheimer o que tiene incontinencia urinaria? Esa es también una labor para los niños, una labor positiva para ellos mismos. Claro que me parece muy bien que se incluyan en organizaciones no gubernamentales. Bueno, hay distintas investigaciones y la realidad de todos los que abandonan la droga, esa es la esperanza, esa es la expectativa de tanta gente magníficos, de técnicos, de personas que llevan 30 años, como Eusebio Mejías, trabajando, creyendo, combatiendo una realidad. Y anoche en el viaje lo comentábamos, hay veces que cunde el desánimo, porque la droga avanza y avanza por otros campos y fluctúa y se modifica. Y me lo explicaba muy bien, la sociedad emite un mensaje a veces hipócrita, se asusta, se echa las manos a la cabeza de la droga, pero no de la suya, no de la de su entorno, porque está, entre comillas, controlada. Pero miren, la Guardia Civil de Tráfico hace una gran labor los fines de semana y eso no quita que muere mucha gente en la carretera. La pregunta es cuántos morirían si no está la Guardia Civil de Tráfico. Ustedes hacen esa gran labor. Yo creo que hay muchas cosas en la vida de una persona. Una de ellas es la estructura familiar. Y en ese sentido yo no culpabilizaría solo a los padres. Hoy ser padre se ha convertido en una tarea ímproba donde además hay pedagogos que parece que transmiten que un fallo ya es irreversible y además es una labor unívoca. El error está en los padres, nunca puede estar en el hijo. Yo creo que las cosas no son exactamente así. Recuerdo aquel libro de Elena Soriano que salió ya hace muchos años, Testimonio materno. Si tienen ocasión, échenle una ojeada. Un final terrible. Una madre que sufre ante la muerte de su hijo y que al mismo tiempo descansa. Terrible, desgarrador aquel libro. Yo creo que es fundamental educar a los niños en la reflexión, como contrapeso a la acción, en manejarse en la soledad, no digo en la meditación, pero sí en la soledad buscada, en la capacidad autocrítica, algo que luego los adultos desarrollamos muy poco, no dejamos que se nos critique, a la segunda que nos lleva a la contraria nos molestamos, en la sonrisa, en el humor con los demás, humor con uno mismo. Hay entornos, hay familias donde se ríe, hay otros lugares no, tristes, serios, y entonces es más fácil, ¿no?, la búsqueda de un escape. Vamos a ver, si les parece, lo que sería un perfil del joven toxicómano. Vamos a ver un poco desde el punto de vista de la evolución. Desde luego es grupal, es politoxicómano, lo reconoce o no, inmerso en aquel momento en corrientes contraculturales. Hoy puede haber algún grupúsculo, pero no es lo general. Experimental, ocasional, vinculado al ocio y al fin de semana. Este sería el punto a subrayar, vinculado al ocio y al fin de semana.
con lo que ellos no se perciben como sujetos con ningún tipo de problema. Yo controlo, yo los fines de semana tomo alcohol, pero nada más. Está todo el tema del tabaco, del hachís, en jóvenes de corta edad. Hemos visto los estudios, ustedes van a traer muchos más, no quisiera irme mucho más allá. Pero, ¿qué ocurre con esos mensajes que estamos emitiendo confusos? Desde luego, a mí me han quitado la sal, el alimento, me han quitado todo menos el vino tinto bueno. Debe ser, de verdad que es cardiosaludable. Pero claro, emitir el mensaje de que un Rioja Gran Reserva es cardiosaludable no tiene nada que ver con la bebida de 40 grados blanca de los fines de semana de tipo nórdico compulsiva de nuestros jóvenes. No tiene nada que ver. Nada tiene que ver el cannabis para la utilización en alguna sustancia, en alguna proporción para personas con cáncer a la realidad de nuestros jóvenes. Quiero decirles que estoy muy de acuerdo con don Eusebio Mejías en la hipocresía social. Siendo defensor del menor, nos pasó no una vez, sino varias, que algunos padres denunciaron a la Policía Municipal de Madrid por retención ilícita de sus hijos. La realidad que sus hijos estaban tirados en la calle, alguno de ellos con delirium tremens, y la policía los montó en su coche, los llevó a un hospital, y los padres, absolutamente desnortados, absolutamente acobardados, absolutamente estúpidos, en vez de darles las gracias a esas fuerzas de seguridad, a esos miembros de las fuerzas de seguridad, a esos miembros sanitarios, y esperar a que se le pasase a su hijo o a su hija para decirle ¿qué te ocurre?, se ponen de equívocos abogados de los hijos. Esa es una realidad que yo les quiero señalar. El gran problema hoy de las escuelas y de tantos sitios, yo lo he escrito hace 10 o 12 años. Son los padres, muchas veces, de esos agresores. Porque los medios de comunicación nos traen las imágenes de la víctima y de los padres de la víctima, pero no vemos nunca las imágenes de los padres de los agresores. Yo en la Fiscalía sí. Y cuando 4 o 5 chicos de colegios privados de Madrid organizan una fiesta en Navacerrada o en Guadarrama y violan a una chica en el fin de semana en el chalet, esos padres catedráticos, liberales, de buen nivel, llegan el lunes y te dicen ¿y no será que la chica era un poco...? Esos son los padres, esos son los que dan razón de ser muchas veces a ciertas realidades. Vamos avanzando y podemos hablar de que las toxicomanías tienen algo de contagiosas en momentos álgidos de socialización, si se da una causa favorecedora. Es como si se nos hubiera quedado una imagen fija, antigua, de que la droga era esa jeringuilla pinchada en un brazo en un terrible cuarto de baño, la heroína. Eso era la droga. Y el resto es algo hoy mucho más de consumo, algo más favorecedor situacional, poco más. Es en el grupo, decíamos, en el sentimiento de amistad donde nace la droga, pues junto a la carga de rito iniciático que conlleva, por el riesgo implícito, es un gesto normativo prohibido. Ahora bien, yo he escrito ahí prohibido. Hoy la pregunta ¿es prohibido? ¿Realmente es prohibido? Es verdad que los jóvenes a veces dicen los adultos no nos entienden. Esto es algo que los pasa de generación en generación. Ahora, ¿se puede educar en valores hoy en esta sociedad? A mí me llama poderosísimamente la atención, y no se me ha invitado para dar una charla de moral, pero si ustedes cogen el coche por España, cada 14 kilómetros hay un puticlub. Un puticlub. No me digan ustedes que solo paran los camioneros, porque no llegaría nada. No. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Cuál es la sociedad? ¿Cómo se le puede decir a un chico no hagas el botellón y estar con la cocaína? ¿Cómo se le puede transmitir a un niño no hagas bullying y hacer mobbing o acoso en el trabajo? Es que ese es el doble rasero que tenemos. Bueno, sirve como afirmación de la propia personalidad y siempre con la vista puesta en alcanzar un estado de mayor felicidad. Yo creo, e interpréteseme bien lo que voy a decir, que hay que feminizar la sociedad. No digo ni pienso la palabra afeminar, digo feminizar, hacerla más sensible, más empática, más cariñosa, más dúctil. Las salidas nocturnas y las drogas. Bueno, se establecen más relaciones personales, se vive con más desinhibición, a lo que ayuda el alcohol, el consumo de otras sustancias de fácil accesibilidad. Una pregunta en esta sociedad es, ¿hay adultos? ¿Realmente hay adultos? ¿Hay quien quiere asociar, o todo el mundo quiere ser joven, quiere mantenerse joven?
Tenemos verdaderos ejemplos positivos. Esas ideas que dijeron algunos psicólogos, algunos pedagogos anteriores, del dejar hacer, o del criterio de que el no trauma. ¿Pero quién ha dicho que el no trauma? Lo que neurotiza es no tener límites. Hace poco veía en un hospital de Madrid, en un hospital clínico de Madrid, pero me han dicho que hay muchos más, un cartel que pone prohibido pegar al médico. Claro, ustedes se ríen porque no son médicos algunos, pero es grave, ¿eh? Es realmente grave cuando empezamos a tener una sociedad de bajo nivel cultural en un momento determinado y alto grado de exigencias. Es decir, todo influye. La zafiedad que estamos viendo estos días o meses ya en televisión, con el caso Marbella, porque se ha empezado por Marbella, pero se estirará de otros sitios, o de Telde en Canarias, es un mal ejemplo para los jóvenes. Es el dinero fácil, es la zafiedad, es la pérdida de la ética, de la moral, de tantas y tantas cosas, y eso, no se dude, que deja también un punto. Conllevan un considerable agotamiento psíquico y físico y mantener el ritmo todas las noches, algo que es realmente imposible. He dicho antes que no al esfuerzo. Yo he ido toda la vida a campamentos. Yo, desde luego, soy un hijo único, pero no un hijo solo. He estado toda la vida con niños, he jugado y he aprendido en la calle, he estado de campamentos. Hoy un chaval le dices, oye, nos vamos a la montaña y tal, y te dicen, en el Land Rover, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tú pones la radio, lo que se oye es aprenda alemán en 3 meses, sin esfuerzo. Eso es mentira. Sin esfuerzo no se aprende nada, absolutamente nada. Y hoy hay jóvenes y menos jóvenes que quieren hacer puenting y yo creo que un día se van a tirar sin cuerda para ver qué se siente. Es a más a más. Bueno, yo creo que a más tiene que ser la introspección, tiene que ser el autodominio, tiene que ser la propia persona. Los efectos del consumo de estas sustancias inciden de manera directa en las tasas de accidentes de tráfico. Eso sí les puedo garantizar que nosotros en las fiscalías vemos a veces chavales que roban un coche o llevan un coche, no necesariamente sustraído, y se estrellan contra una pared y te dicen, iba absolutamente colgado. Y yo aquí me planteo un tema, y lo planteo. ¿Cómo se puede, ahora que estamos con el tema de los carnés por puntos, confirmar, garantizar, más allá de esas pruebas de saliva, etcétera, que una persona ha consumido una droga que no sea alcohol? Es un tema muy conflictivo y aquí hay grandes expertos, magníficos médicos. Es todo un tema, porque algunos van absolutamente drogados con medicación remitida o que toma en grandes dosis o que se automedica, pero desde luego yo creo que hay personas que provocan accidentes de tráfico gravísimos. Ese sería todo un tema, como es el del suicidio en accidente de tráfico, todo un tema a reflexionar. Desde luego puede influir en las relaciones sexuales que mantengan y en los consecuentes embarazos no deseados. Es terrible cuando vemos a algunos jóvenes que te dicen, ayer yo estuve con varios, la verdad es que no sé con quién estuve. O sea, es que la verdad no sé con quién estuve. Eso supone una despersonalización, un atentado a su propia dignidad humana que es realmente grave. Y sí decirles, en lo que a mí me compete y en algunos casos, que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen informes y se puede utilizar la ingesta de droga como atenuante o como eximente. Yo me he encontrado yo he estado 2 años y medio yendo a las cárceles de España a ver a los violadores en serie y hacer informes para ver si tenían que salir o no. Por cierto, que es que no he conseguido hacer uno positivo. Y soy un tipo optimista, pero es que es complicado. Entre otras cosas porque no se acuerdan nunca de la víctima, porque no tienen compasión, porque no quieren pedir perdón, porque niegan la realidad y así difícilmente se cambia cognitiva y conductualmente. Bien, les decía que yo he visto a muchachos jóvenes que han dicho, me gustaba esa chica, la seguí durante días por un descampado y un día me di fuerza, me tomé una botella de pacharán y, bueno, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó es que la violó. Eso es todo lo que pasó que le pasó. Bueno, pues dicho eso, eso no es un atenuante. Eso es un agravante. Y esto hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Vamos a pasar a los factores, algunos factores familiares. Dice, el toxicómano no tiene capacidad para resistirse al placer. Su vida, en alguna medida, y entiéndaseme, perdón, es instintiva. Carece de la sujeción de su propio yo. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad esa idea que se transmite de que el drogodependiente es un enfermo? ¿Eso es verdad? ¿No tiene un punto de voluntad? Este es todo un tema. Este es todo un planteamiento de política de Estado.
Claro que hoy se corre riesgos y en el tríptico que se les ha entregado aparece muy claro, ¿no? Como que también las administraciones ahora están echando marcha atrás. Pero la pregunta profunda es decir, ¿usted solo requiere ayuda y apoyo? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Es algo que nos hemos de plantear. Está el tema de la ausencia de la figura del padre. Yo, sí que hace mucho tiempo que vengo explicándolo. Hay muchas madres sobreprotectoras, pero hay 3 tipos de padre varón en este momento, creo, en España. Uno magnífico, nunca ha habido ese varón que se ocupa, que se ilusiona con sus hijos, que disfruta con ellos, que va con ellos al pediatra, que va en bicicleta. Luego hay un padre que unido a la mujer es igual, es un padre light, absolutamente light, incapaz de, el niño 13 años va a salir esta noche, volverá a las 4 de la mañana, ¿qué quiere que le diga? Salen todos, dígale no, en esta casa no, es más, hasta la 1, pero además yo te iré a buscar para que no tengas que perder tiempo. Es que eso es ser padre. Y luego hay un padre varón missing, desaparecido en combate. Este es muy llamativo. Está tomando gin tonics a las 12 de la noche todos los días porque tiene un problema en la empresa. Falso. Ahora que se está buscando hacer la conciliación laboral familiar, ¿de verdad que todos los padres varones van a querer estar a las 8 en casa? Lo veremos. Pero me parece que la falta de la figura del padre es grave. Desde luego la madre es esencial, pero el padre, sobre todo en etapas como la adolescencia, es muy necesario. Si alguien me pregunta, ¿y no se puede educar correctamente en una familia monoparental? La respuesta es sí. El problema es cuando estando el padre está teóricamente, pero es un fijo discontinuo o realmente no existe. Entonces sí que hay realmente problema. Y estamos encontrando algunas madres y algunas realidades que generan el hombrecito de la casa. Yo he tardado mucho en darme cuenta que hay mujeres que no quieren a su pareja y entonces lo desplazan. Y sin embargo, si trasladan el criterio al niño, tú eres el hombre de la casa. Y el niño llega un momento, se lo cree y a partir de ahí actúa como un pequeño dictador. Pequeño dictador que da título a un libro que sacamos en febrero que ha tenido un éxito absoluto. El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Lo editamos en la Esfera de los Libros, llevamos 90.000 libros vendidos. Y en la Feria del Libro venían mujeres de 27, 28 años embarazadas y me decían, quiero el libro para que cuando nazca mi hijo no se vuelva contra mí. Me parece absolutamente terrible que alguien pueda pensar esa realidad. Venían abuelas y abuelos y decían, mire señor Urra, le voy a comprar ese libro, a ver qué dedicatoria pone, sea usted cuidadoso, porque se lo queremos regalar a nuestros hijos y no queremos que se molesten. Bueno, esto nos da un poco pauta de por dónde están las cosas en ese sentido. Y podríamos hablar, por lo tanto, de niños que desde más corta edad los padres no pueden con ellos. Que tienen 3, que tienen 4 años, y te dicen los padres, no puedo con mi hijo, hágase cargo la administración. Esto es así. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos padres que seducen a sus hijos, no les educan, que no les ponen límites, que no les sancionan. ¿Quién ha dicho que la sanción no es parte de la educación? Y entonces se le da todo, se le compra todo. El 50% de los niños españoles dice que tienen más juguetes de los que necesitan. Lo dicen los propios niños. Es todo un tema. Y evolucionan. Y cuando yo veo en la fiscalía a un chaval de 17 años que le ha roto la nariz el día anterior a la madre con un cinturón y estando en el mismo despacho le dices, ¿es verdad que le pegaste ayer a tu madre? Y te dice, sí, la muy zorra no me lavó la camisa verde, te das cuenta de que tenemos un problema, de que esa madre tiene un problemón. Pero la sociedad también. Así no se acaba con la violencia de género, ¿eh? ¿Qué va a pasar cuando ese muchacho el día de mañana viva con otra pareja? Estamos, por lo tanto, haciendo un grupo pequeño, pero un grupo de jóvenes que van a querer vivir, a tener placer, a sentir solo para sí mismos. Padres incongruentes, en familias que descargan frustraciones, que sobreprotegen, que abandonan, que no aceptan los pasos lógicos de la evolución madurativa de los hijos. A veces gente que parece magnífica. Recordaré siempre un caso, solo me ha pasado una vez, una mujer encantadora, magnífica, y delante de mí le dijo a su hijo, ya te he dicho muchas veces que quise abortar de ti. Esto no queda reflejado en una radiografía, pero machaca la autoestima para siempre. Comportamientos que acarrean neurosis infantiles entendidas como alteraciones de la conducta, que posteriormente dificultarán adaptación al mundo normal y a superar sus propias tensiones interiores. Bueno, vamos a pasar también a
dificultades de aprendizaje, cambios en el sistema familiar. Y entonces habrá una huida, necesitará un terapeuta y muchas veces el más próximo es la droga. La va a buscar fuera del hogar, se encontrará aislado, comenzará posiblemente la escalada de consumo de drogas y verá una vía de evasión y a partir de aquí se cierra el círculo. Hay causas principales de consumo: los desequilibrios, los conflictos y rupturas familiares, las crisis psicológicas, el fracaso escolar. No hay mejor predictor de que un niño se nos va a implicar en proceso de riesgo para él y de conflicto a veces con la sociedad que el absentismo escolar. Hay que tocar ese tema, la obligatoriedad educativa. Qué suerte que los niños tengan derecho a estar en la escuela hasta los 16 años, derecho y deber. Pero es imposible decirle a alguien que ame si no quiere. Es muy difícil a alguien decirle que estudie si es un objetor escolar. Habrá que dar unas salidas, llámese formación profesional, llámese garantía social, llámese para las nuevas realidades que tenemos. La necesidad de socialización y la falta de relaciones interpersonales conducen a la búsqueda del grupo. El grupo de iguales, algo que hemos comentado y que es fundamental. La búsqueda del placer y de la distracción. Hemos hablado de la antítesis del aburrimiento y se olvida el deber ser. Yo creo que esa es una palabra que hoy no se dice. ¿Qué es? Es quiero hacerlo. Pero en la vida no todo es quiero, sino debo hacerlo. Son dos conceptos muy distintos. La búsqueda de la autotrascendencia. Simplemente decirles que quiero matizar que los jóvenes en general son solidarios, son comprometidos, que tenemos una buena juventud en este momento. El adquirir un estado superior de conocimiento, el sistema de escape, el símbolo a veces de protesta, pero yo creo que cada vez es menos esa explicación. Y la forma de romper con la moderación. Es más, hay que preguntarse, hoy los jóvenes no se plantean, pero bueno, nuestros padres no lo han hecho también. ¿No es un paso que hay que hacer? ¿No es lógico el consumo de drogas? Hay casos, los menos, de condiciones infrahumanas, pero las hay. Piensen que hay mucha gente aquí en Sevilla, como en Madrid, que no conoce la ciudad, que solo conoce el barrio donde vive o el centro de la ciudad y no otros, y las nuevas realidades. Hay muchos colegios, muchos institutos, cuando le preguntas a unos chicos ¿qué queréis ser de mayores?, te dicen ricos. ¿Qué quiere decir ser ricos en esta sociedad? Hay una falta de oferta de trabajo. Saben ustedes que en España se vive como media en casa de los papás 34 años, 34 añitos. Ha habido psicólogos que se han inventado el nombre del síndrome del nido vacío. Es decir, que cuando el hijo se te va a los 34 años de casa, claro, miras a tu pareja y te entra un no sé qué. Bueno, otros le hemos inventado otro nombre, de la puerta giratoria, porque se van, pero vuelven. Bueno, es verdad que es difícil encontrar un trabajo, es verdad que es difícil encontrar un piso, casi imposible, pero en Suecia, a los 17 años, el Estado apoya a los jóvenes, les deja una cantidad económica para que se vayan, para que se formen en las universidades y para que luego devuelvan esa cantidad económica. No digo que sea mejor, digo que nos tenemos que plantear cuál es esa realidad. El contacto constante con las drogas legales. Hay casas, y ustedes lo saben mejor que yo, que son auténticas reboticas. El efecto de otras personas consumidoras, y véanse en los jóvenes, en los adolescentes, la porosidad, que es una característica de ellos. Una sociedad consumista. Ayer lo comentábamos. Hay anuncios en televisión que solo habría que cambiar una palabra y poner la palabra droga para que requieren. Ese es el esquema, ese es el mensaje y tiene, por lo tanto, un peligro clarísimo. Yo creo que hay una gran disponibilidad de la sustancia. No sé si se está utilizando en algún momento como lubricante social. No termino de entender por qué hay esa facilidad. El desequilibrio y lagunas en la maduración de la personalidad. Vamos a pasar, y es cierto que la persona nace con una cierta disposición, pero la manera como se desarrolla dependerá de los estímulos que influencias del medio ambiente circundante. Creo que es fundamental enseñar a los niños a qué mensajes se emiten, no qué conductas tienen, sino qué ideas se transmiten ellos a sí mismos. Fundamental, porque al final estamos 24 horas con nosotros mismos. Hay distintas tipologías de toxicómanos. Como vamos justos de tiempo, iré muy rápido. Ugerland hablaba de la personalidad del toxicómano.
Y podemos distinguir entre la droga del explorador, lo tienen ahí, no se lo voy a leer, de toxicómanos individualistas, que quieren llegar a otra cosa, que se manejan y que pasaron ya hace tiempo casi a un grupo muy reducido. Otro grupo sería, pasamos a la siguiente, la droga de los epicúreos, de los que la droga es un fin, se ciñen a lo que es el placer que procura o al dolor que alivia. Se inclinan esencialmente y tradicionalmente por los opiáceos, etc. Es un segundo grupo, pero no estamos hablando en este caso de los jóvenes o de los adolescentes. La droga de aquellos grupos que eran hippies, que eran punkis, que eran, grupúsculos que alcanzan un tipo de objetivo psicológico y sobre todo una palabra fundamental, cohesión, comunicación en el propio grupo. Algunos grupos tenemos, igual que tenemos chavales absolutamente tanáticos. Veíamos hoy y ayer el caso de Alemania, cuando se define a ese chico que está solo, que es difícil definir, que es introvertido, que es muy tanático, que lleva calaveras, que suele ser bastante de riesgo. Tenemos la droga de los que hemos comentado ya, los yonkis. Pero hay un tipo que yo sí quisiera ahora decir. En Sevilla, en muchas ciudades, en Madrid, nos llegan niños del norte de África, a veces de Marruecos, de Argelia, que por muchas razones están pegando todo el tiempo con el pegamento, con los inhalantes volátiles, hasta convertir, como decía Rostock, el cerebro en un puré de garbanzos. Una realidad terrible. Y sí les garantizo que se les pasa una prueba de inteligencia hoy, se les pasa 2 años después y el deterioro se puede perfectamente medir. Es realmente grave esa situación. La droga etnológica, con fines rituales. Y luego la droga social. Aquí ya estaríamos mucho más en la realidad. Hay chavales que te dicen, y permítanme la expresión, yo bebo, consumo, hasta que me quedo gilipollas. A mí me llama la atención esa expresión. Es decir, un chaval tiene su curso ordinario durante la semana y el viernes busca compulsivamente aislarse, perderse de sí mismo, deshumanizarse. Hay que plantearse mucho más allá de la epidermis. ¿Por qué? ¿Cómo? Está la droga del día a día. Que lo vemos en algunas personas que a las 6 de la mañana ya se meten 2 copas de ginebra, lo que llaman algunos el autoarranque, para ir tirando. Hay muchísimas drogas y luego hemos puesto a título simbólico solamente una droga de excitación, pero no droga en el sentido más peyorativo como son las bebidas de cola. Los síntomas del consumo de droga ustedes los conocen y, por lo tanto, no voy a reincidir. Los incrementos de necesidades económicas. Ahora mi pregunta, una vez que las tienen ahí escritas, es, ¿los padres saben esto? ¿Los padres se dan cuenta? ¿Los padres cuando llega el chaval a las 5 de la noche le ven los ojos dilatados, notan la litosis? ¿Es verdad que el niño ya, el joven, ha conseguido que se le pase? ¿Es que no están los padres? ¿Es que tienen miedo? ¿Es que es difícil? Yo recuerdo, y hablamos ayer de un buen compañero, Pepe Cabrera, cuando nació todo aquel debate de si a los chicos, a los hijos, había que ponerle unos parches. Y ese es un punto muy complejo en la patria potestad y en la legislación que tenemos. Los padres tenemos obligación de proteger a los hijos, lo dice el Código Civil. Pero, por otro lado, no podemos entrar en su privacidad. Es un tema complejo e interesante también para el debate. Voy acabando. ¿Cómo actuar? Yo creo que muchas veces los adultos pensamos que un niño pequeño requiere una atención inmediata, pero se nos olvida que un adolescente requiere una distancia óptima. No es estar encima, no es necesariamente tutelar, pero sí hay que conocer. Lo que pasa es que, por ejemplo, para conocer a los amigos de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es mostrarles nosotros nuestros amigos a ellos, que vean la variación, que vean que no hay nada callado. Me parece que eso nos da fuerza. Alguien dijo una vez, y me llamó mucho la atención, que el único mensaje desde el mundo de la droga que se le puede decir a un joven es: tienes un cerebro, tienes 2 pulmones, tienes 2 riñones y un hígado. Tú mismo. Me parece una frase fuerte, pero me parece tasativa. Al final, tú mismo, porque los jóvenes van a entrar en contacto con la droga.
Hay mucho de subjetividad, de creer que el problema lo tienen otros y se nos va el tiempo de reacción. Habrá ocasiones en que se puede trabajar, habrá ocasiones en que hace falta que todos los organismos entren en acción y, desde luego, que haya centros especializados en esos tratamientos. Hemos tardado mucho, por lo menos en Madrid, en que haya centros terapéuticos, por ejemplo, para chicos conflictivos, y ahora se están creando. Acabo de verdad diciendo, en el tema de la violencia y las drogas, la corta edad, el acceso fácil y la legislación que tenemos que impide actuar antes de los 14 años. He dicho que, por ejemplo, noto mucho la ausencia del padre. Cuando en Madrid, hace poco en una guardia, vi a una madre que lloraba desconsoladamente, le acababa de matar su hermano a otro de los hijos. O sea, uno de sus hijos a otro. Era en la calle Orense de Madrid. Uno era Latín y otro era Nieta. Estuve hora y media hablando con el chaval y al final me dijo, era del otro grupo. Ellos plantean a veces que se agrupan en este tipo de banda para defenderse de los españoles. No solo no es verdad, sino que es mentira. Y desde luego, después del 11M, yo creo que España en particular y Madrid no debe de admitir que se nos diga que somos racistas. Yo creo que demostramos clarísimamente que no. Lo que acontece es que les falta el padre. Y por eso la presión del grupo les es tan fundamental, aunque les suponga jugarse la vida contra el otro. Esto da mucha explicación a la falta, digo, desde mi punto de vista, de la pérdida del padre. Está todo el tema de la violencia intrafamiliar y, desde luego, el consumo de la droga hace que esta, sin duda, se dispare. La droga, obviamente incluido el alcohol, es utilizada muchas veces de manera consciente para elevar el grado de violencia. Ahí tienen hechos reales. Escribimos hace unos años un libro que se llama Adolescentes en conflicto y llegan los casos de cuánta gente, por el tema de la droga, comete delitos. Habría que hablar mucho también de otras realidades, la metadona y lo que conlleva a veces en los bebés. Quizá de eso no se habla, pero también sería importante. Está, por último, la prevención. Yo creo que hay que hacer cosas. Yo pertenezco, por ejemplo, a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuarios, y hacemos todos los años un concurso en los colegios del pequeño consumidor. Los niños tienen que tener capacidad crítica ante todo lo que les llega para tener elementos de juicio. Y, por fin, la educación no siempre consigue ser verdadera educación. Hace falta educar, intentar saber educar, hacerlo en el día a día. Y ahí tienen algunas de las cuestiones fundamentales. Creo que es necesario poner la lupa en las familias sanas. Siempre estamos viendo lo que no funciona. Yo creo que lo que hay que mirar es a las familias que están bien, cómo lo han conseguido en una sociedad que es compleja, cómo es que esos chicos son deportistas. Es fundamental educar a los niños para que se manejen en el conflicto, para que sean auténticos mediadores. El conflicto con uno mismo, el conflicto con la pareja, el conflicto con los demás, que es parte de la vida. Creo que habría que enseñar a los niños en corta edad un juego, y es el que no sepa lo que siente el otro pierde. Me parece fundamental. Hace falta una buena relación con los padres, hace falta tiempo de calidad, pero sobre todo hace falta tiempo, dejémonos de eufemismos. Creo que hay que tener mucho cuidado para no encontrar padres sustitutorios. Ser padres, no ser amigos, son dos cosas distintas. Y, desde luego, necesitamos viejos que sean niños y no al revés. Y en el mundo de la droga empezamos a ver muchos niños, muchos jóvenes que ya son viejos. Y es terrible que un joven abdique en ese sentido de su vida. Los padres han de educar a los hijos para que elijan a sus amigos, para que aprendan a divertirse, sin el consumo bárbaro del alcohol, que es donde yo creo que están nuestros mayores problemas, para que sepan aguantar la presión del grupo, para que busquen sentirse bien consigo mismos, para que aprecien el equilibrio más que la subida de adrenalina. Muchísimas gracias. Bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Si no es así, hemos clavado la hora. No sé.
Bueno, te voy a hacer yo una pregunta, Javier. Es una realidad que la droga está planteando un problema en nuestra sociedad, igual que también pues, el tema de la violencia en las aulas, fuera de las aulas, pero mi experiencia me dice que cada vez encontramos más padres, jóvenes también, profesores, que están reivindicando cada vez más esa educación en valores, esa solidaridad, esa tolerancia. Posiblemente estemos en un punto de inflexión donde si somos capaces de darnos cuenta y trabajar, dentro de algunos años podemos cambiar muchos de los problemas que actualmente tiene esta sociedad. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la sociedad en conjunto funciona bien, que lo que es noticia es decir lo negativo, que las páginas de los periódicos se han convertido ya no en sociedad, sino en sucesos, y que no sale lo positivo, y que tenemos una juventud en conjunto que funciona bien. Ahora, yo creo que hay quien quiere confundir lo que está bien de lo que está mal, y bueno, esto es como un pequeño tsunami. Lo que se ha educado durante un tiempo, las fallas que hemos tenido nos van a llegar. Esas nos van a llegar ya y estamos viendo el inicio, ¿no? Si a partir de ahora la educación se corrige, dentro de que siempre habrá dificultades, siempre habrá realidades. Ayer era el 20 de noviembre. Yo tengo la suerte de ser patrono de UNICEF. En otros lugares del mundo esta realidad no existe. Es decir, pero tú vas a Nicaragua y ves niños que nacen bien y como luego toman agua con restos de arsénico, algunos acaban con cretinismo. Son otras realidades sociales. Yo creo que nosotros tenemos una realidad y España tiene de país nuevo rico. Se nos nota mucho que somos nuevos ricos y en esa realidad de comprar, de tener, de creer que todo se gana fácilmente, pues hay chavales que se desnortan. Pero la mayoría de ellos, como muy bien dices tú, sobre todo padres jóvenes, lo están intentando hacer muy bien. Porque yo creo que además esa idea de que los padres de hace años dedicaban mucho tiempo a los hijos no era puramente real. El padre era un señor que estaba más bien alejado. Cuando te acercabas a coger la segunda avellana, te miraban y decías, ya no quiero. El padre además te decía, cuando seas mayor comerás huevos. Este es un tema que no es de niños. No. Hoy que hay tantas revistas, hoy que hay tanto super nanny, el problema está en que yo creo que hay quien quiere cocinar con microondas y eso no puede ser. O sea, para hacer un buen salmorejo o un bacalao al pipil hace falta tiempo y hace falta ganas. Y la educación requiere constancia. Luego yo creo que hay un sentimiento terrible en la mujer, y me explico, de culpabilidad. A mí eso me llama mucho la atención. El hombre no lo tiene tanto o tan marcado. La mujer en el trabajo fuera de casa, que me parece logiquísimo y positivo, pero se queda como diciendo, pero no llego a todo. Quizá porque el hombre no apoya lo suficiente. Saben ustedes que el varón en España lo que dice es yo ayudo en casa. Claro, esto de yo ayudo habría que matizar muy bien lo que es. Bueno, yo creo que vamos teniendo una juventud, porque una pregunta es, ¿estos niños tiranos van a dejar que sus hijos sean así? La respuesta es no. Ha habido una generación sándwich que se ha visto dominado por el profesor, por el padre, por el ciudadano, y ahora se deja a veces dominar por los propios hijos. Bueno, busquemos en ese sentido el equilibrio. Yo creo que se han democratizado mucho las cuestiones, pero se ha confundido lo que es disciplina, lo que significa disciplina etimológicamente, de lo que es el dejar hacer, que es un gran error. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué misión tienen los abuelos en estos casos? Supongo que se referirá a la educación de los hijos, seguramente. Bueno, yo creo que los abuelos son fundamentales. El respeto intergeneracional es absolutamente necesario, porque un abuelo al final ha filtrado en la vida lo que es importante, no lo que es urgente. Lo que ocurre es que los abuelos hoy tienen una gran dificultad, porque un abuelo se es muchas veces ya con 63, con 65 años, y a veces tienen un padre que, como decíamos antes, tiene una demencia senil. Claro, si encima le colocas el fin de semana a los dos niños, está disparatado. Y los abuelos tienen que educar, pero no contradecir a los padres del niño, pero además hay otros abuelos. Lo que ocurre es que estamos haciendo una sociedad muy compleja. Participábamos hace poco en la elaboración de la ley porque los niños tienen derecho a estar con los abuelos cuando se inicia un proceso de separación. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que este fin de semana el niño tiene que estar con papá. El fin de semana que viene está con mamá.
y queremos que estén con los abuelos. Pero es que luego nos damos cuenta que es que los abuelos están separados. Claro, el niño tiene que coger el circular para estar con todos. Es decir, lo que yo le quiero decir a la sociedad es que está bien, pero que lo que hagamos revierte. No todo está bien. Cuando yo hace 20 y tantos años empezamos en las fiscalías, ya vimos algunas relaciones. Cuando fui defensor de menor, vi lo que eran las separaciones mal llevadas, que son la mayoría. En España, los últimos 3 o 4 años, hay tantas familias que se separan como familias que se casan. Por cierto, que la gente se separa y se vuelve a casar. Esto es muy, muy simpático. En Estados Unidos, quien se ha separado una vez tiene un 10% de posibilidades más de separarse. Es decir, una vez que le coges la fórmula, bien. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Lo que es preocupante que se olvida que se es padre o madre para toda la vida. Pero sí les quiero decir que como defensor del menor vi un dolor incalculable, indeleble en algunos niños. Hoy ese dolor es mayor. Porque se está produciendo algo terrible. Padres varones que una vez que se separan malmiten contra la madre. Es decir, que al hijo de 14 años le dicen tu madre es una tal y una cual. Un padre varón que además no tiene al niño en su casa. Eso es terrorífico. Y luego tenemos algo que se ha dado en llamar y que ha generado un gran debate también aquí en Andalucía, que es el síndrome de alienación parental. Y que yo les garantizo existe. Que se produce más por parte de las madres, pero hay veces que lo llevan a efecto los padres varones. Y es el ex o la ex no te quiso, o cuando eras niño abusó de ti, o denuncias falsas, bastardas. No digo cuando se duda de que eso es real, digo cuando sabedor de que es mentira se le induce, porque ya les adelanto, los niños no mienten, pero sí se les puede inducir a mentir. Eso está generando un dolor. Claro que todo eso tiene luego una repercusión, sin duda, y puede salir por muchos lugares, entre otras, como no, la evasión de la vida y, en ese sentido, el consumo de la droga. Bien, esta es la última pregunta. Es muy larga, posiblemente no dispongamos de tiempo, pero de las 4 cosas, pues, te selecciono una. ¿Somos demasiado permisivos para no perder a nuestros hijos? Es una muy buena pregunta, Fernando. No sé quién la habrá hecho, pero a veces la pregunta es mejor que la respuesta. Somos demasiado... Algunos, yo no. Yo no. Yo tengo 2 hijos. Nosotros tenemos un hijo de 28 años y uno de 22. Y les hemos educado en la norma, en el criterio, en el respeto a los mayores. Y yo creo que tenemos unos hijos perfectamente educados. Como tanta gente. Hay gente que es muy permisiva, sin duda. Miren, yo tuve la suerte de participar en la tan criticada Ley Orgánica de Responsabilidad Penal 5/2000. Yo creo que es una buena ley y, desde luego, los gobiernos la critican, pero nadie se atreve de verdad a cambiarla. Hacen pequeñas modificaciones. Pero sería otro debate también. Ahora, en aquel momento pensamos que se prescindieran jueces fiscales de togas. Hoy los nuevos reglamentos plantean que en los juicios vayan con la toga. Es decir, también ha habido mucho maestro que ha tratado con cierta amistad. Oye, de igual a igual. No, de igual a igual no. Una cosa es la opinión y otra cosa es ser experto. No digo que para hablar siempre haga falta una tarima, que estemos por encima de, pero hace falta una distancia. Entonces, sí, yo creo que hay padres que desde el primer momento dejan hacer. Y a un niño hay que frustrarle el día que le dices, te quito el pecho. Y hay que frustrarle el día que dices, vas a probar las judías verdes. Y hay que decirle, con 2 añitos, me vas a ayudar a recoger tus juguetes. Claro que es más cansado que recogerlos uno, pero es la forma de socializar. Entonces yo creo que hay quien, sí, se defiende ahí, deja hacer y cuando se da cuenta la situación se le vuelve, como siempre, en contra. Yo veo una sociedad en muchas cosas, profundamente cobarde. Y en ese sentido, algunos padres también, y eso nos genera grandes problemas. Aquí, en Andalucía, ha habido una madre que ha dado a luz 8 hijos, con relaciones distintas. Ha supuesto a la Junta tener que retirarle los hijos. Esto es un problema grave para esa madre, para esos hijos. Pero eso es un Estado de Derecho. No se le puede hacer obligatoriamente una ligadura de trompas. Quiero decir con esto que vivimos en una sociedad de gran libertad y, por lo tanto, de gran conflicto. Y ese es en el que nos tenemos que saber manejar. Javier, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y poder aprender de tus conocimientos y experiencia. Muchísimas gracias a ustedes por su trabajo del día a día. Muchas gracias.